Pero lo que me llama la atención es que Dios nunca creó el jardín. No fue creado por Dios. Mira lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 8. Dice, y plantó el Señor un jardín en Edén. El Señor no creó, Él plantó el jardín. Volver al Génesis. Y quiero comenzar con el verso de apertura en el primer libro, no se pueden perder, ese primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Y estaremos leyendo del capítulo 2, de versículo 2, del versículo 8 y 9 y el 15. Dice la palabra, y plantó el Señor Dios un jardín en el Edén, en el oriente, y puso allí al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar de la tierra toda la clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer. También en el medio del jardín el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El versículo 15 dice, tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el jardín. Amén. Para que lo cultivara y lo guardara. Dile al hermano que queda a tu lado, atrás tuyo, dile, es tiempo de volver al Génesis. Ahora mira para otro lado, dile a otro hermano, dile, es tiempo de volver al Génesis. Cuando hablamos de la palabra Génesis, significa el comienzo, el inicio, el origen de algo. El Génesis es donde Dios originó o comenzó. Y el propósito de este mensaje es para instruir y guiar al pueblo de Dios que tenemos que volver al Génesis. ¿Y cuál es el Génesis? El jardín del Edén. El jardín del Edén es el lugar que Dios estableció desde el inicio de la creación para que el hombre viviera y habitara. Pero por causa del pecado fuimos expulsados, el hombre fue expulsado del Edén. El Edén representa nuestro Génesis. El Edén representa nuestro lugar de origen. No sé cuánto van a decir, es tiempo de volver al Edén. Y cuando hablamos de Génesis capítulo 1, vemos que Dios crea la tierra en 7 días, el 7 descansa. Dice que con la voz de Dios comenzó a hablar y creó los cielos, firmamentos, el sol, la luna, las estrellas, la vegetación, dividió el mar contra la tierra. Dice que formó los animales y el último que creó, el número 6, fue el hombre. Dice que lo formó del polvo y sopló en él aliento de vida. Pero lo que me llama la atención es que Dios nunca creó el jardín. No fue creado por Dios. Mira lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 8. Dice, y plantó el Señor un jardín en Edén. El Señor no creó, Él plantó el jardín. Y cuando tú plantas algo es porque tú esperas frutos. Si yo planto naranja, yo no espero manzana, ni pera, ni uva. ¿Qué tú esperas? Manzana. Porque lo que tú siembras cosecha. Entonces, si Dios plantó un jardín, es porque esperaba fruto de Adán y Eva. Esperaban fruto de la creación. Porque es en el corazón de Dios que su creación dé frutos. Si vemos la escritura aquí en Juan capítulo 15, versículo 16, lo puedo poner en la pantalla. Mira lo que dice. No me elegiste a vosotros, a mí, sino yo lo elegí a vosotros. ¿Quién nos eligió a nosotros? Dios. O he puesto para que vaya y lleves ¿qué? No lo escucho. ¿Y fruto que qué? En otras palabras, Dios no te creó aquí para hacer un aliento. Dios no te creó aquí en la tierra solamente para existir. Dios te creó con una semilla específica en tu ADN para que dé fruto para Él. Y no cualquier fruto, dice la palabra. Dice fruto que
permanezcan. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cómo damos frutos? Vamos a Juan, capítulo 15, versículo 5. ¿Qué dice la palabra? Yo soy la vid, vosotros los pampeos, las ramas, pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva. El que permanece en quién, ese da mucho fruto. Porque separado de mí, nada puedes hacer. Simplemente dice que permanece en mí. Cuando hablamos de permanecer, estamos hablando de tener una relación íntima con el Creador. Porque lo que pasa en secreto será revelado en. Lo que pasó en secreto entre yo y mi esposa, pasaron un par de meses y la barriga comenzó a crecerle. ¿Pero dónde sucedió eso? En secreto. Y lo que pasa en el secreto se manifiesta en el público. Y lo que Dios está diciendo, para permanecer en mí y dar fruto, como yo di fruto a mis hijos, había que tener una intimidad. Si no hay intimidad con el Creador, no hay fruto en tu vida. Porque es en la intimidad que tú comienzas a conocerlo a Él. Y Él comienza a revelarte a ti el diseño que Él ha puesto en ti. ¿Cuántos dicen aleluya? Y mira lo que me llama la atención en Génesis 2, capítulo 15. Dice, toma pues el Señor al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara, cultivara y lo guardara. Me llama la atención porque cuando veo y voy al hebreo, o van a aprender hebreo. Cuando veo el hebreo y busco la palabra cultivar, es la palabra abad. Diga abad. Ya se puede llevar a la casa, veo un hebreo. Abad significa servir. Abad significa adorar. Eso fue cuando Moisés de parte de Dios le dijo, Dios te dice, deja a mi pueblo ir para que me sirvan, para que me adoren. La palabra guardar es la palabra shamar. Diga shamar. Ya sabe dos palabras en hebreo. La palabra shamar significa, cuando tú lo buscas en el texto hebreo, es cuando Dios siempre dice, sigue mi mandamiento, guarda mi mandamiento. Si tú obedeces y lo guardas, haré esto y esto y esto. En otras palabras, Dios dijo, yo puse un jardín en el Edén para que me sirviera, para que me adorara. ¿Y para qué? Para que guarde mis mandamientos. ¿Cuál mandamiento? No comas del árbol del conocimiento de bien y de mal. No sé cuántos están aquí. Y quiero que entiendan algo. Este jardín no era cualquier jardín. En la Biblia se refiere como el jardín de Dios. Vamos al libro de Ezequiel 28:13. Mira lo que dice. Dice en Edén, el huerto de Dios, o en otra cosa, el jardín de quién. El Edén, ¿el jardín de quién era? No era del hombre, era de Dios. Vamos a ver lo que dice la escritura. Ezequiel 31:9. Mira lo que dice. Lo hice hermoso por la abundancia de sus ramas. Y todos los árboles en Edén, el jardín ¿de qué? De Dios. Este jardín era el jardín de Dios. Le pertenecía a Él, era su propiedad. Y si leemos en Ezequiel más adelante, te das cuenta que este jardín le dicen el monte de Dios. Este jardín en donde Dios se entronaba, este jardín donde Dios habitaba. Mira lo que dice Génesis capítulo 3:24. Me llama la atención, porque el jardín era un lugar especial. Dice que cuando el hombre peca, dice que Dios lo expulsa. Dice Génesis 3:24. Él puso pues al hombre y puso querubines al oriente y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para que guardara el camino del árbol de la vida. En otra palabra, cuando Adán y Eva comieron del árbol, Dios lo expulsó, lo sacó del jardín y puso querubines cubriendo. ¿Para qué? Para que Adán y Eva no entraran
al jardín y comieran del árbol de la vida. ¿Están entendiendo? ¿Dónde habitan los querubines? ¿Dónde habitan los querubines? Los querubines no están en una atmósfera física. Los querubines están con Dios en una atmósfera celestial. En otras palabras, cuando Adán y Eva estaban en el jardín de Dios, ellos reflejaban la misma gloria, la misma chequina de Dios. Ellos tenían comunión con el Eterno. Ellos caminaban literalmente con Dios. Mira lo que dice Isaías 27:16. Oh Señor del ejército, Dios de Israel, que tiene tu trono entre los querubines, que moras entre los querubines. Si Dios puso querubines en el Edén, es porque el Edén era una atmósfera celestial. Pero por causa del pecado, salimos. La cobertura de la gloria de Dios que nosotros reflejábamos, ahora tenemos que usar ropa. ¿Sabe que nosotros somos la única creación que usa ropa para cubrirse? El pez usa escamas, los animales usan pelo grueso, el árbol usa hojas. ¿Por qué? Porque fuimos creados para ser cubiertos del Shekinah. Fuimos creados para ser cubiertos de la misma gloria de Dios. Y el enemigo fue tan astuto que posee una serpiente. Le digo para qué, con el propósito de sacarnos de nuestro origen, de sacarnos del lugar que nos pertenece. Porque cuando él hizo eso, perdimos tres cosas: la cobertura, perdimos toda autoridad y perdimos la comunión con nuestro Creador. Por un hombre llamado Adán, que representa humanidad, Adán, fuimos expulsados del Edén. Pero por un hombre, según Adán, llamado Jesucristo, dice que cuando muere, ¿sabes qué sucedió? Había un velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Dice que cuando él muere, el velo se rompe de arriba a abajo. Usted no me está entendiendo. Lo que impedía al hombre entrar al jardín eran querubines. Este velo que paraba a los sacerdotes en tal lugar santo, habían dos querubines. Pero cuando Jesús murió, lo rompió de arriba hasta abajo. ¿No me está entendiendo? Abrió el cielo una vez más, abrió la puerta del Edén para que el hombre se pueda reconectar con su Creador. Ahora lo que está impidiendo de tú entrar a la presencia de Dios no es los querubines, eres tú. El obstáculo de tú entrar a la presencia de Dios ya no es los querubines, eres tú. ¿Qué vas a hacer? ¿Va a vivir una vida muerta o va a entrar a tu lugar de origen, al lugar que Dios diseñó para tú habitar y para tú vivir? Hoy dice la palabra que Jesús se convirtió en el mediador. ¿Se acuerda Jacobo que tuvo un sueño? Dice que en este sueño había una escalera que tocaba el cielo a la tierra. Dice que había ángeles no bajando, subiendo. ¿Quiénes son los ángeles? Los mensajeros. ¿Qué somos nosotros? Los mensajeros. Jesús fue el puente cuando él murió que reconectó a su creación con su Creador. Dice la palabra: yo soy el camino, la vida, y nadie irá al Padre si no es a través de mí. Si tú quieres entrar al lugar, el Edén, a la presencia de Dios, es solamente una forma, es a través de Yeshua. Su nombre se llama Jesús. No hay otra forma. Aleluya. Da un aplauso a un chin de agua.
Y hace semanas atrás estaba vigilando aquí con uno de mis hermanos. No digo que para ser usado, ¿no? Buscando la presencia. Y mientras adorábamos, el Espíritu me habló y me dijo que había un espíritu de adivinación. Y no voy a hablar mucho de eso, de adivinación. Pues se encuentra en lo que es Hechos, capítulo 16, sobre Pablo, que viene una joven que estaba esclava, tenía un espíritu de adivinación. Este espíritu de adivinación en griego significa Python, que viene de la palabra pitón o la serpiente de Pitón. Y Dios me mostraba que la iglesia está siendo arropada por este espíritu. Porque esta serpiente es bien grande, es una serpiente más grande, la pitón. Puede crecer 16 pies. Y no solamente eso, no es como otra serpiente que mata a su presa con veneno. No, esta mata a su presa con constricción. Ella comienza a amarrarte y tú vas respirando, te aprieta más. Y el propósito no es romperte los huesos. El propósito no es quebrantarte. El propósito es sacarte el aliento de vida. Después que te saca el aliento de vida, te come. En otras palabras, quiere sacarte, quiere matarte espiritualmente. Y Dios me enseñaba que un espíritu de pitón va a amarrar el cuerpo de Dios, sacándolo del Edén, sacando de la presencia de Dios. Aleluya. El espíritu de pitón no se trata de envenenarte, sino de matarte espiritualmente. Lo que primero que vas a hacer es destruir tu relación con Dios. ¿Dónde iba Pablo y Silas cuando se presentó esta mujer? Dice, ellos iban a orar. Se presentó este espíritu. Porque el propósito es que sacarte de la comunión, sacarte de la intimidad con el Creador. Es el propósito de este espíritu. Sacarte del lugar de origen, que es la presencia de Dios. Y quiero rápidamente 10 señales, porque esto no es lo que quiero predicar, pero quiero dar una introducción a esto. Hay 10 cosas, no 10 señales, hay mucho más, pero voy a decir rápidamente, que está siendo atacado por el espíritu de pitón. Número 1, pierde los deseos espirituales. La gana de orar, de ayunar, adorar, gana de ir al servicio. Pierde tu primer amor. Número 2, ataca tu finanza. Eres fiel con los diezmos, la ofrenda, y ve un ataque, como tu finanza está siendo estancada. Número 3, se paraliza tu asignación. En otra palabra, proyectos que tenía de parte de Dios, cosas que tú querías hacer, siente como que está paralizado, como que no va ni para la izquierda, ni para la derecha, ni para arriba, ni para abajo. Está estancado en el mismo lugar. Número 4, fatiga física. Un cansancio constante. Duerme bien, te siente cansado y no entiende por qué. Número 5, la vida de oración se debilita. Cambia tu prioridad de oración con otra cosa. Invierte más tiempo en otra cosa que tu vida de oración. Destruye tu gozo. ¿Por qué? Dice que en la presencia de Dios hay plenitud de ¿qué? Si el enemigo te saca de la presencia, no hay gozo. Despierta el hombre viejo, cosa que tú estabas libre, comienza otra vez a activarse. Cosa que tú estabas totalmente liberado, comienza tú a hacer. Otro, número 8, produce desesperación. Siente que pierde toda la fuerza y te sientes desesperado. Número 9, produce desánimo. No tiene ganas de hacer nada y no entiende por qué. Y número 10, te aleja del cuerpo de Cristo. En vez de compartir con personas que te edifican, comienza a comenzar a caminar con gente que te contamina. Amén. ¿Qué tenemos que hacer para ser libertados de este espíritu? Simplemente tenemos que volver al jardín de Dios. Tenemos que volver al lugar de la presencia de Dios. Y te pregunta, ¿cómo vamos a volver al lugar? El jardín de Dios. Número 1, repita conmigo, arrepentimiento. Arrepentimiento.
¿Cuál es el número uno? ¿Qué es arrepentimiento? Es la palabra griega metanoia, que significa un cambio de mente, un renovamiento de mente. El arrepentimiento no se trata de humillarse y pedirle perdón solamente. Se trata de volver a Dios. Y esto es bien importante. Mira lo que dice Hechos 3:19, y lo voy a leer en la NAV porque me gusta esta versión. Y dice: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntese, número uno, y vuélvase a Dios. Aquí me gusta, para que vengan a la presencia del Señor, para que vuelvan a Dios. Arrepentirse no es solamente hincarse y decir: Señor, perdona mi pecado. No, se trata de volver a Dios, volver a tu lugar de origen, volver al lugar donde Dios te puso y tú saliste. Mira lo que dice Crónicas, que siempre se lee muchas, segunda de Crónicas 7:14. Si pueblo se humillara a mi pueblo, el cual ese nombre es invocado, si oran y buscan mi rostro, dice Jeremías 29:13, si me buscas con todo corazón, yo seré encontrado. En otras palabras, si buscan mi rostro y se devuelven ¿de qué? De sus malos caminos, entonces yo iré del cielo y perdonaré su pecado. Es como la historia del hijo prójimo. ¿Qué pasó con esa historia? Ese va de desobediencia, de rebeldía de su padre, lejos de su padre. ¿Por qué? Porque el que está en pecado se aleja, porque la presencia de Dios expone el pecado. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando el Señor los estaba buscando caminando en el jardín? Se escondieron. ¿Qué hizo Isaías cuando tenía una visión del trono de Dios? Señor, yo soy de labios. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios expone tu corazón. Y el hijo prójimo sale. Dice cuando él da en sí, en otra forma, cuando él se arrepiente, ¿para dónde es que él vuelve? ¿Para dónde es que vuelve? A su lugar de origen. Arrepentimiento no es solamente: Señor, perdóname, y sigue caminando en el mismo camino. Arrepentimiento es voltearte y caminar a tu lugar de origen, en la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios que Dios va a exponer tu corazón. Y hay personas que prefieren, así como el pueblo de Israel, prefiere que le hablen a través de Moisés que escucharlo a él. Pues cuando Dios descendió en ese monte, dice: no, Moisés, háblanos tú, que Dios no nos hable. Digo, ¿por qué? Porque la presencia expone la condición del corazón. Y hay personas que prefieren escucharle a Dios a través de un hombre de Dios, a través de otra cosa, y no buscarlo. Antes había un sumo sacerdote, y era a través de él que él iba cada vez al año que tú pudieras escuchar de Dios. Pero ahora el sumo sacerdote se llama Cristo, y el velo que tapaba el lugar santísimo ya está roto. Tú no necesitas hombre para que Dios te hable. Tú solamente tienes que buscarlo íntimamente. Aleluya. Si queremos entrar al jardín de Dios, tendremos que arrepentirnos y volver ¿a qué? A Dios. Y entonces nuestros pecados serán borrados. Número 2. ¿Cuál es el primero? Arrepentimiento. Número 2, alimentación. Diga alimentación. Otra vez más, alimentación. ¿Cuál fue la razón que Adán y Eva fueron expulsados?
se alimentaron del árbol equivocado. Se alimentaron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y no se alimentaron del árbol de la vida, que es Jesús. Ahora te pregunto, ¿de cuál árbol te está alimentando? Yo no sé, Joelvin. Bueno, ¿del árbol de la vida o el del árbol de conocimiento de bien y del mal? O sea, ¿cómo tú sabes de qué árbol te estás alimentando? Tu fruto determinarán de cuál árbol te está alimentando. Los frutos hablan del carácter de Dios en tu vida. Los frutos del Espíritu. No se trata de manifestaciones, porque dice la palabra, vendrán muchos diciendo, saqué demonios, hice milagros, levanté el muerto, hice esto. Y Jesús les va a responder, yo nunca te conocí. Dice en Mateo, hay una generación adúltera que busca señales, y la única señal que van a ver es la señal de Jonás. En otras palabras, no se trata de manifestación, porque la manifestación habla de Dios, pero los frutos habla de Dios en ti. Revela a Dios en ti. Dice la palabra que falsos profetas se levantarán. ¿Y cómo tú lo vas a conocer? Ah, no, por la palabra que dan. No. O porque mandó fuego del cielo. No. Dice, por los frutos lo conoceréis. Como dije en el inicio, Dios nos eligió ¿para qué? Para dar fruto. Y la única forma que podamos dar fruto es teniendo comunión, entrando al Edén y teniendo intimidad con el Creador. Aleluya. Dice la palabra que Dios pone a Adán en un estado de dormir y dice que de su costado crea a la mujer Eva. Eva representa a la iglesia. Adán representa a la humanidad. Y me llama la atención, ¿quién le da de comer a Adán? ¿Quién le da? La mujer. La iglesia le da de comer a la humanidad. ¿No me están entendiendo? La iglesia le está dando de comer a la humanidad, a la tierra del árbol equivocado, porque se ha contaminado. En vez de darle del árbol de la vida, que se llama Yeshua, le está dando del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ay, 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 ay. Entonces, en otra palabra, la iglesia está siendo influenciada no por el Creador, sino por el enemigo. En vez de comer del árbol de la vida, estamos comiendo del árbol del bien y del mal, un árbol contaminado. Y estamos siendo influencia para la tierra. Pero me llama la atención, aquí se pone en la pantalla Juan 19, 33, 34. Dice, mas llegaron a Jesús, como lo vieron muerto, lo quebrantaron, no le quebrantaron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Así como Adán estaba en un estado de muerte, Dios le sacó a Adán, a Eva. Cuando una mujer da pacto, o da un parto, o da luz, sale agua y sangre. Dios estaba sacando una nueva iglesia, una nueva Eva. No sé cuántos son parte de esa nueva Eva, de esa nueva iglesia, que esta vez no va a dar de comer del árbol
del conocimiento del bien y del mal, sino le va a dar de comer del árbol de la vida que se llama Jesús. Porque eso es lo que necesita el mundo. Jesús. Para entrar al jardín tenemos que comer del árbol de la vida que se llama Jesús. Número 1 es arrepentimiento. Número 2 es alimentación. Y número 3 es la honra. Donde no hay honra a Dios, no hay presencia de Dios. Una persona no puede experimentar la presencia si Dios no se honra. Es lo que dice 1 Samuel 3:1. El joven Samuel ministraba a Jehová, al Señor, en la presencia de Elí. Y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Aquí en otra versión dice que no había revelación. ¿Tú sabes por qué no había revelación? Porque no honraron a Dios. No había voz de Dios. No había manifestación de Dios. No había presencia de Dios. Aunque tenía el arca, no había presencia. Por falta de deshonra. Mira lo que dice 1 Samuel 2, 29-30. Porque habéis hollado mi sacrificio y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándonos de lo principal de toda la ofrenda de mi pueblo Israel. El 30. Por tanto, el Señor Dios de Israel dice: yo he dicho, tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, o hice para siempre. Mas ahora he dicho, tú nunca yo haga, porque yo honraré a los que me honran, y lo que me desprecien será detenido en poca. En otras palabras, Elí honró a sus hijos y antes que Dios. La presencia, el arca fue robada. Y lo triste es que los filisteos le dieron más honra al arca que los mismos israelitas. ¿Y sabe por qué la presencia se fue de Israel? Porque no había honra. Estoy preguntando, ¿a qué tú estás honrando? ¿Estás honrando a tus hijos, a tu familia, tu trabajo, tus negocios, tu esposa, tu esposo? Otra cosa antes que Dios. Porque si estás honrando otra cosa, quiero decirte, tú nunca vas a experimentar la presencia de Dios. Dios tiene que ser honrado primero. Si tú quieres entrar al Edén, si tú quieres entrar al jardín del Edén, Dios tendrá que ser honrado. Y mira, por la deshonra de esa palabra, que Elí, sumo sacerdote, hubo maldición sobre su casa y su descendencia, porque no honró a sus hijos, porque no honró a sus hijos en vez de Dios. ¿Cuántos están aquí? Dice Mateo 15:18, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está muy ¿qué? No es lo que sale de tu boca. Se trata de conocerlo a Él. Se trata de honrarlo a Él. Porque muchos proclamamos que amamos a Dios y de que lo honramos, pero nuestro corazón está muy lejos de Él. Número 1 era arrepentimiento. Número 2, alimentación. Número 3, y el último es santificación.
Para estar en la presencia de Dios tenemos que ser santificados o consagrados, en otra palabra. Significa separado. El momento que ellos comieron se contaminaron y engendraron pecado. Y eso trae una separación entre el hombre y Dios. Pero gracias al Señor por Jesucristo, que somos justos a través de Él, que tenemos abogado y por su sangre nosotros somos perdonados. Y podemos una vez más santificarnos a través de su sangre. Dice la palabra que el pueblo de Dios, después de que Moisés habló con Dios, dice que Moisés vino con una noticia y le dice en Éxodo 19, 10 y 11, el Señor Dios dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana y lávale en sus vestidos, que estén preparados para el tercer día, porque el tercer día descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. En otras palabras, Dios le dijo: mira, quiero tener intimidad con mi pueblo, quiero hablar con ellos, pero antes de tú hablar conmigo, dile al pueblo que tiene que santificarse. Tú no puedes entrar a la presencia de Dios sucio. Tú tienes que santificarse. Tuvo que limpiarse por 3 días, lavarse. Dice que cuando Dios descendió, ellos temieron y prefirieron escuchar la voz de Moisés que escuchar a Dios. Porque hay personas que se sienten mejor contaminados que santificados, porque están tan acostumbrados a caminar como el hombre viejo. Pero ¿qué le dijo Dios a Moisés? Dice: antes de tú entrar a esta tierra, quítate el calzado, porque ese lugar que tú vas a comenzar a pisar es el lugar santo. Pero antes de tú entrar, quítate el calzado. Moisés era un asesino, pero Dios dice: no, ese es tu hombre viejo, quítalo y déjalo ahí. Entra al lugar santo. Santo como consagrado. Santo significa separación. Y tú, para entrar al lugar santo, tú tienes que separarte, despojarte del hombre viejo. Es como Lázaro. Aunque Lázaro tenía vida y Dios hizo un milagro sobrenatural sobre él, dice que él se levantó atado, su mano atada, su pie atado, y tenía un velo en los ojos. Aunque tenía vida, Lázaro estaba atado porque tenía ropa de muerto encima. Y hasta que tú te quites la ropa de muerto encima, tu mano nunca van a obrar para Dios. Tú no vas a caminar para las cosas de Dios. Tú no vas a comenzar a ver la visión de Dios. Porque cuando Jesús tuvo la ropa de muerto, ¿tú sabes dónde la dejó a él? En la tumba donde pertenece. Jesús se cubrió de los muertos en otro pecado, pero se quitó y la dejó en la tumba donde pertenece. Ahí que pertenece el hombre viejo, enterrado, no 6 pies, 1000 pies bajo a tierra. No sé cuántos dicen amén. Aleluya. Aleluya. Dice Josué 3:5: consagrado, porque mañana el Señor hará maravilla entre vosotros. Déjame profetizarte con la palabra. No como todo profeta, el Señor me dice, no. La palabra dice que si tú eres consagrado, tú vas a ver la maravilla de Dios en tu vida. No sé cuánto dicen amén. Pueden ponerse de pies. Aleluya. Si queremos volver al lugar de Génesis, a nuestro jardín de Dios, ante la presencia de Dios, número 1,
tendremos que arrepentirnos. Tendremos que volver a Dios. Número 2, tendremos que alimentarnos del árbol de la vida llamado Yeshua, llamado Jesús. Número 3, tendremos que honrar a Dios sobre toda la cosa. Y número 4, tendremos que santificarnos. Hay una ocasión en los libros de los Hechos que había unos hermanos que querían sacar unos demonios. Y comenzaron a arrepender a ese espíritu. Y ese espíritu le habló y le dijo: a Pablo yo conozco, pero a ti yo no te conozco. Para tú sacar este espíritu de Pitón, tú tienes que ser reconocido en los cielos. Y para tú ser reconocido en los cielos, tú tienes que comenzar a conocerlo a Él. Si tú no lo conoces a Él, o comienzas a conocerlo en intimidad, entonces ese espíritu te va a destruir. Ese espíritu te va a matar. Te va a sacar de la comunión con Dios. Pero yo vengo hoy a decirte, como dijo el profeta Moisés, que si tu presencia no va conmigo, no me saque de este lugar.